Doctor Walter Martín y doctora Daniela Creus, Obligado y Salta Planta Alta, paseo obligado. Contacto 3329-536597. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí como cada miércoles junto a ustedes para reflexionar acerca de algunas cuestiones que hacen al mundo del derecho. En este caso quiero comenzar de otra manera. Hace unos días me preguntaban cómo venía el tema de la reforma laboral, algunas reglamentaciones que se dieron a conocer en las últimas semanas al respecto. Y entonces me puse a pensar qué podíamos agregar al respecto, precisamente, y recordaba que el año pasado estuvimos hablando mucho de la reforma laboral que se venía, es decir, antes de que sea finalmente sancionada en el Congreso de la Nación. Luego ello se convirtió en ley y a partir de ahí hubo una serie de reformas que están vigentes ya y que rigen las relaciones laborales a lo largo y ancho del país. Pero como les decía, quería empezar distinto. Al pensar qué podía decirle a ustedes, me doy cuenta de que estoy harto de hablar de derecho, de hablar de leyes, de decretos, de promulgación, de dar consejos legales. Sinceramente. ¿Y saben por qué? Porque antes de ser derecho, el derecho es política. Y entonces hoy permítanme hablar de política. ¿Por qué les digo esto? Ustedes saben que las leyes que rigen en todo nivel, ya sean nacionales, provinciales o locales, se sancionan a través de consensos, de acuerdos o de mayorías que se imponen para que luego sean vigentes y que tengan plena validez. Y eso pasó con la ley de reforma laboral. Nuestro país se ve desde marzo de este año con una serie de reformas impulsadas no de la justicia, no de los abogados, sino del Congreso de la Nación, es decir, desde el ámbito político por excelencia. Y como les decía, antes de ser ley, el derecho es política. Y así vemos cómo entró en vigencia esa ley y vemos también algunos indicadores que dan cuenta de que los resultados que nos prometían están muy lejos de llegar. Es más, se profundizan cada vez más aquellos aspectos negativos del mercado laboral y no ha venido a traer esta ley ninguna reforma positiva al respecto. Vivimos una sangría de despidos, una sangría de trabajadores que se quedan sin trabajo día tras día, no solamente hablando en términos generales en el país, en nuestra ciudad, en San Pedro, vivimos una sangría de trabajadores y trabajadoras que todos los días se quedan sin trabajo. Según una fuente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en nuestro distrito, en San Pedro, se da cuenta de unos 100 despidos mensuales en los últimos meses. Y traigo algunos datos que traen consultoras muy específicas sobre el mercado laboral. En marzo volvió a caer el empleo registrado, borró la pequeña suba de febrero y profundizó el retroceso iniciado en junio del 2025, dice un informe al respecto. Contra noviembre de 2023, la caída del sector formal alcanza a 314.461 trabajadores según el SIPA, es decir, el Sistema Integrado Previsional Argentino, donde se registran los aportes de los trabajadores y trabajadoras en blanco. Como les decía, en San Pedro se contabilizan alrededor de 100 despidos por mes en los últimos meses. Y estamos hablando de despidos de gente que tenía trabajo en blanco. Argentina, más datos sobre el tema laboral, registra aproximadamente 12,83 millones de trabajadores activos en el circuito formal, sumando al sector público, privado, casas particulares y el régimen independiente. De este total, cerca de 6,18 millones corresponden a trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Sin embargo,
a pesar de que hay 12,83 millones de trabajadores y trabajadoras activas en la Argentina, un pequeño grupo de políticos y políticas promulgaron esta ley, esta modernización del ámbito laboral, esta modernización del trabajo, y con esa impronta nos vendieron que íbamos a tener más y mejor empleo, y lo que realmente registra la realidad es que tenemos menos y peores empleos. Como les decía, 12,83 millones de trabajadores. Sin embargo, el 20 de febrero de 2026, diputados aprobó la reforma laboral. Esto lo aprobó en general con un proyecto que fue votado por 135 votos positivos y 115 negativos, dice la crónica. Y una crónica a una semana después, el 27 de febrero, dice que el Senado convirtió en ley la modernización laboral luego de casi 12 horas de tratamiento. El recinto aprobó las modificaciones realizadas en diputados sobre la ley de modernización laboral con 42 votos positivos, 28 negativos y 2 abstenciones. Un puñado de políticos determinaron la suerte de 12,83 millones de trabajadores y trabajadoras argentinas. Finalmente, dice la crónica, la Ley de Modernización Laboral número 27802, conocida popularmente como la reforma laboral, se encuentra vigente desde marzo de 2026. La reglamentación principal fue publicada mediante los decretos 407, 408 y 409 del Boletín Oficial. Si tuviera que concluir de alguna manera esta columna diciendo o haciendo de ella una crónica, tengo que reafirmar una vez más que esto, lejos de ser una reforma que trajo soluciones y puestos de trabajo, mejores empleos, por mejores condiciones, por el contrario, está produciendo una sangría de trabajadores y trabajadoras que no encuentran un destino claro en este mercado laboral, reforma laboral mediante. Y para cerrar, como si fuera una crónica, tengo que decirles que esto fue grabado ayer, aproximadamente a las 20 horas, cuando el frío volvía a sentirse y la temperatura tendía a cero. Y una vez más, también, saber que hoy, a pesar del sol que volvió a calentar los hogares, muchos trabajadores y trabajadoras no tuvieron dónde ir, porque perdieron el trabajo. Hasta el miércoles. Doctor Walter Martín y doctora Daniela Creus atienden en Obligado y Salta, planta alta, paseo Obligado. Contacto 3329 53 65 97.